viviendo en Suecia desde 1970. Él es profesor de historia, sería algo así como catedrático de instituto, ¿no? Equivaldría a lo que es el catedrático de instituto de aquí de España. Él ha trabajado mucho sobre identidad, trabaja mucho con jóvenes, sobre orientación. Hizo su tesis doctoral sobre el nacionalismo catalán, esto es interesante también. Y luego él nos ha ido dando pinceladas de cómo es. Es decir, yo lo conocí la primera vez que vino a nuestro centro y estas personas que cuando las conoces tienes ganas de conocer más todavía, no sé si han tenido esa sensación, de pronto te encuentras con alguien muy interesante, con muchas inquietudes y sobre todo que conoce un mundo, el mundo nórdico, el mundo de Suecia, el mundo sueco, que para nosotros siempre ha sido un referente, ¿no? Siempre cuando empezamos a comparar calidad de vida, pues solemos poner a los países nórdicos como ejemplo a seguir. Entonces, cuando él nos propuso el tema de la crisis del modelo sueco, pues nos sorprendió. El modelo sueco está en crisis, pero si pensábamos que sois precisamente donde tenemos que mirarnos. Entonces, yo creo que va a ser una charla muy interesante, sobre todo porque desconocemos, la mayoría, pues todo lo que es el modo de vida sueco y cómo es posible que ese modelo tan referenciado haya podido entrar en crisis. Bueno, la charla durará aproximadamente 1 hora, por lo que hemos estado hablando, y luego la siguiente hora, hasta las 10, pues si quieren podemos entrar en un debate, preguntas, que son las señas de identidad que tiene este grupo. Entonces, pues muchísimas gracias, Martín, cuando tú quieras. Bien, muchísimas gracias a ti. Bueno, yo soy historiador, así que me he traído algo de histórico. Esto es historia, algo de historia, porque justamente este título y esta charla, el modelo sueco en crisis, lo tuve, y aquí lo ponen, en enero de 1991, en la Fundación Jaume Rufí, en Barcelona. Me invitaron allí y entonces me pidieron que hablase del modelo sueco. Crisis no es, para mí la palabra crisis no es simplemente negativa, sino una crisis puede ser una encrucijada en que se pueden elegir diferentes caminos. Se agota un camino, se llega al final y entonces hay que seguir de alguna manera. Así que yo no lo veo como algo negativo, sino algo que vale la pena estudiar. El modelo sueco en crisis. Quiero que contemplen esta foto aquí, que es en realidad un libro que se llama Banken Utopia, Exposing the Myth of Nordic Socialism, y es bastante interesante. No sé si ven muy bien qué es lo que muestra esta foto. ¿Hay alguien que puede decir unas palabras sobre lo que ven? Todos ven que hay unos muchachos jóvenes, llenos de vida y tal, que miran por la ventanilla, pero aquí abajo hay otro tipo de gente. Personas mayores. Personas de diferentes edades, hay jóvenes también, niños. ¿Saben ustedes qué gente es? Son refugiados. Son refugiados. Yo volveré a esto de los refugiados. Para que sepan algo de detalles, de números, de cifras, les voy a decir que el año pasado Suecia recibió 120.000 refugiados de una vez. La mayoría de ellos venían de Siria, pero también venían de Afganistán y venían en parte también de Somalia, pero sobre todo de Siria y Afganistán. Suecia ha sido, por tradición, desde el 1945, un país receptor de inmigración y ha tenido siempre las puertas abiertas.
El año pasado se cerraron esas puertas y ya no se permite a los refugiados entrar en Suecia. Así que los únicos que pueden entrar en Suecia son los llamados refugiados de cuota, que son los que se ha decidido por las Naciones Unidas que tienen derecho a ir a algún país, y entonces cada país ha cogido una cuota. Yo cojo 1.500, yo cojo 2.000. Entonces cuando ya se ha llenado esa cuota ya no hay más. Eso es algo nuevo y de alguna manera todos sentimos que ha pasado algo. Y no es eso lo que es la crisis. La crisis se trata de otra cosa. ¿De qué se trata la crisis? ¿Y qué es el modelo sueco? Se puede decir, el llamado modelo sueco está firmemente vinculado a la presencia del Partido Socialdemócrata en el poder, presencia esta que desde septiembre de 1932 ha sido interrumpida tan solo por el breve lapsus en que el bloque burgués ocupó la dirección del país entre 1976 hasta 1982. Piensen que yo escribo en 1991 y hay una idea de por qué yo les leo ahora lo que escribí en 91 y ahora estamos en el 2017. Basado en el consenso político y la paz sindical e identificado con la prosperidad económica y el Estado-providencia, el modelo sueco ha llegado a ejercer una influencia notoria aún fuera de las fronteras de Suecia. Grandes figuras de la socialdemocracia europea han recibido parte de su formación política en Suecia, como Willy Brandt, por ejemplo, el antiguo canciller alemán, que estuvo viviendo en Noruega y casado también con una noruega, y Bruno Kreisky, el antiguo canciller austriaco, que también estuvo viviendo directamente en Suecia pasó allí toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a ver qué pasa. En 1976, el 20 de septiembre de 1976, se levantó la gente en Suecia pensando que ha pasado algo rarísimo. ¿Qué ha pasado? Que la socialdemocracia ha perdido las elecciones. Y por primera vez, desde mucho tiempo, desde 1932, ahora venían partidos burgueses que iban a dirigir el país. Entonces se pensaba uno, ¿el modelo sueco qué va a pasar? ¿Va a desaparecer? No, no desapareció. ¿Por qué? Porque estaba muy arraigado. Las señas de identidad de este modelo es, como escrito aquí, alta ética de trabajo, tiene que ver algo con el luteranismo. Se dice que los suecos llevan a Luther montado sobre las espaldas todo el tiempo, diciéndole trabaja, trabaja, trabaja y haz lo mejor que puedas para ti y para la sociedad. Confianza entre las personas. Antiguamente, cuando yo llegué a Suecia en 1970, nadie cerraba la puerta. Además, se consideraba una cosa muy fea el cerrar la puerta. La puerta estaba siempre abierta. Entonces la gente abría la puerta y decía, ¿se puede? O buenas tardes. Ah, pase, pase. Y ya está. Confianza en las personas. Un estilo de vida saludable. Se puede decir que había una idea de que el cuerpo era un templo del alma y que había que cuidar el cuerpo. Así que cuidado con el alcohol, cuidado con todo tipo de drogas, etc. Estamos hablando de 1800, cuando el país empieza a industrializar. Iglesia y asociaciones contribuyeron junto a las comunidades locales. Y las comunidades locales, aquí presento yo a Byalag, que se llama así, que quiere decirse, digamos, una pequeña organización del campo basado en que se ayudan a labrar la tierra. Una especie de colla de labranza, se puede decir. Y para que entiendan esto, les voy a explicar cómo funcionaba
estos bi quiere decir pueblo. Aquí tienen estas manchitas que ven, es lo que son las casas de un bi, de un pueblo. Y las tierras de cada casa, porque cada casa es una organización familiar, es una entidad familiar, las tierras estaban repartidas en pequeñas franjas. Por ejemplo, si decimos que esta es la casa A, la casa de labranza A, donde vive la gente, pero ellos su tierra la tienen aquí. Aquí está una franja A, y aquí otra, aquí otra, aquí otra y tal. ¿Y por qué estaban repartidos de esta manera? Porque las tierras no son iguales de fértiles por todos lados, hay tierras pedregosas, hay tierras malas, entonces querían repartirlo equitativamente. También había una idea de esto, que teniendo todas las franjas uno al lado del otro, se labraba a la vez, se araba a la vez y se labraba a la vez. Se iba junto al vecino y se hacía el trabajo. Y si algún vecino no podía, porque el vecino estaba enfermo o porque era una viuda que se había quedado sola, entonces el resto de los hombres que podían le ayudaban. Ahí se hacía todo junto. Pero pasó algo, que esto estaba muy bien y era muy bonito, pero económicamente no daba posibilidades de capitalizar la tierra. Entonces unos señores que empezaban a pensar económicamente, al final de 1700, decidieron repartir las tierras de esta manera que estas franjas se juntaron, se destruyó el pueblo completamente, menos la iglesia. Si ustedes van por Suecia, verán que pueden ir por el campo, conduciendo por la carretera, y de pronto ven una iglesia entre los barbechos, y dicen, ¿esto qué es? ¿Por qué han puesto la iglesia ahí? No, porque ahí había un pueblo, pero ese pueblo desapareció. Se quitaron las casas y se les obligó a los que tenían las tierras a construir su casa en donde tenían las tierras, normalmente en el centro o a un lado o cerca de una linde, cerca de un camino o algo así. Así que cuando ustedes vayan a Suecia alguna vez y vayan por ahí por una carretera, verán que hay campos de labranza y en medio del campo de labranza hay una casa. Normalmente son 3 casas que hacen una U, donde vive la gente que tiene esa tierra, que labra esa tierra. Esta forma de repartir la tierra, pues se vio que era económicamente buena, porque ahora se podía producir mucho, patatas, por ejemplo, o avena. Y voy a volver a lo de la avena porque es muy importante. ¿Por qué se quería producir tanta avena? Al principio del 1800, 1820, 30, 40, ¿por qué? Porque se empezaban a construir los ferrocarriles. ¿Y quién construía los ferrocarriles? Caballos. Y los caballos comen avena. Así que una buena forma de ganar dinero era vender la avena a Alemania, donde se construían los ferrocarriles antes que en Suecia. Porque los ferrocarriles en Suecia se empezaron a construir en el 1850 y hasta el 1856 no está construida la primera línea. Pero aquí se podía ganar dinero y entonces se empezó a capitalizar. ¿Qué pasó con la gente? Bueno, aquí podía vivir mucha gente, podían vivir, ya he dicho, las viudas que no podían trabajar porque les ayudaban, podían vivir los sin tierra, porque había los que no tenían tierra. Una familia que tuviera muchos hijos no había tierra para todos, y si se quedaba alguno por alguna razón, entonces esa persona también tenía que vivir. Siempre se podía vivir porque aquí había también algo que repartía todo el pueblo, que eran los prados, y en los prados se podía tener pues una cabra o unas ovejas o algo así, y de esa manera subsistía la gente. Pero ahora cuando todo se repartió y todo el mundo podía decir, esto es mío, esto es mío y esto es mío, los que no tenían tierra sobraban. Entonces desaparecieron, ya no vivían allí. ¿Dónde se fueron? A las ciudades que empezaban a crecer. Y las ciudades empezaban a crecer, entre otras cosas, porque la sobreproducción que se hacía aquí podía ir para, por ejemplo, tener
cerveza, leche, queso, etc. Así que la sobreproducción del campo iba a la ciudad para transformarse en algo que se podía vender. Y que, claro, daba dinero. Pero llegó el 1917, sería muy largo contar todo lo que pasó desde 1856 hasta 1917.